Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este espacio tan especial de repaso de la lección, creado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de la Asociación Metropolitana. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en nuestro centro de producción. Y queremos decirte que nos sentimos muy felices de darte una vez más la bienvenida. En esta ocasión estamos por iniciar el estudio de la lección número 9. Recuerda que estamos estudiando el folleto de los orígenes. La lección número 9 es una lección muy interesante. Una lección titulada El matrimonio, un don del Edén. Y me gustaría, solamente para introducir esta lección, preguntar a todos los que están casados. Cuando tú piensas en tu matrimonio, ¿qué sentimientos experimentas? ¿Qué te viene a la mente? Si alguien te pidiera una definición de tu matrimonio, ¿cómo lo definirías? ¿De alguna manera piensas que tu matrimonio cumple el propósito, el ideal de Dios? ¿O sientes que hay algo que le falta? Esto y algunas preguntas más vamos a tratar de contestarlas en este estudio. Muy interesante. El matrimonio, un don del Edén. En un momento comenzamos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Estamos a punto de iniciar nuestra lección número 9, titulada El matrimonio, un don del Edén. Y por supuesto, como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López Yáñez, quien es el presidente de nuestro campo. Pastor, bienvenido. No, es un placer estar de nuevo aquí con los hermanos que nos siguen a través de la red para repasar una lección que me parece muy sobresaliente y muy importante para todos y cada uno de los adventistas del séptimo día. Claro. Con una aplicación muy bonita, ¿no? Sí. La parte del matrimonio. Y por supuesto le damos la bienvenida también al pastor Abraham Ramírez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, y también les damos la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan. Claro que sí. Muy bien, pues estamos por iniciar esta lección. Ya hemos comentado que es una lección muy interesante, muy aplicable a nuestra vida práctica, la vida del matrimonio, que por supuesto podríamos decir no es nada fácil, ¿verdad?, los que estamos casados, pero que también es un estado ideal, ¿verdad?, del ser humano, según estudiamos en la lección. Me gustaría, pastores, que nos compartieran lo que les pareció esta lección, pero específicamente, ¿cuál sería el bosquejo de la lección de esta semana? Bueno, la lección de esta semana, en primer lugar, presenta el origen del matrimonio. Hay personas que a veces piensan que el matrimonio se originó a través de un proceso evolutivo. Las Sagradas Escrituras, sin embargo, presentan que tiene un origen que es divino, más allá de lo que el ser humano se puede imaginar. Esa es la primera parte que presenta. Correcto. Una segunda parte, pastor, sería El propósito del matrimonio, pastor. ¿Por qué Dios unió el matrimonio a Adán y Eva? ¿Por qué Dios pone principios para un matrimonio? Debe tener un propósito. Los propósitos son divinos. Quiere la felicidad de la pareja, pero tiene algunos otros ingredientes. Así que yo creo que la segunda parte sería el propósito del matrimonio. Y un tercer punto, no sé si les parezca bien, la lección nos habla del matrimonio como un símbolo. Sí. De la relación que Dios quiere tener con su Y iglesia. realmente esa es la parte que concluye, ¿no?, con la cual concluye la lección. Así que son tres partes que me parece que están bastante bien acentuadas en todo el estudio de esta semana. Gracias. Entonces, para beneficio de nuestros maestros de Escuela Sabática, el bosquejo de la lección sería el origen del matrimonio, el propósito del matrimonio y el matrimonio como un símbolo. En esos tres puntos vamos a iniciar nuestro repaso, no sin antes pedir la dirección de Dios a través de esta oración. Te invitamos a que nos acompañes. Cariñoso Padre, queremos pedirte sabiduría, entendimiento, para que las palabras que salgan de nuestra boca, Señor, sean palabras inspiradas por ti, puedan edificar a tu iglesia y sobre todo puedan brindar orientación, fortaleza, también y luz para todos los matrimonios
que hoy en día existen en tu pueblo y fuera de él. Dirígenos, Señor, con tu sabiduría divina. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno a esta interesante lección y vamos a hablar un poquito acerca de el origen del matrimonio. La lección nos dice que finalmente el Señor creó todo en este mundo, vio que todo era bueno, excepto una cosa. Sí, es muy interesante cómo el escritor bíblico en Génesis 1 presenta de una manera maravillosa el asunto, ¿no? Primero dice, bueno, creó Dios esto y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Termina la lección y dice, pues era bueno en gran manera, no tan solo bueno, ya con un calificativo de que es mucho mejor. Pero de pronto cuando en Génesis capítulo número 2, de manera ya específica, está hablando de la creación del hombre, de pronto nosotros encontramos que hay una cosa que no es buena. Y lo único que no estaba bien, o que no era bueno, es que el hombre estuviera solo. La soledad del hombre. La soledad no es buena, pues, así de simple, ¿no? Y menos la soledad del ser humano, porque realmente él sí estaba solo, no había ninguna otra persona que se le pareciera. Los animales todos estaban en parejas, él los podía observar de un lado, de otro lado, correr, les había estado poniendo nombre a algunos de ellos, y de pronto él ve, pues, ¿por qué estos vienen juntos? Y los ve de diferente sexo, ¿no? Así que yo me imagino que le preguntó al Señor, ¿y este por qué es diferente de otro? Bueno, este es macho y este es hembra. Y él dice, oye, ¿y para mí qué? O sea, ¿para mí qué? Así que en todo el libro en este segundo capítulo de Génesis, eso es lo único que no es bueno, la soledad del ser humano. Correcto. Yo creo que, pastor, Adán en un momento sufrió el síndrome del sándwich. No había uno igual a él. Así es. Dice Elena White que aún cuando gozaba de la compañía de los ángeles no eran igual a él, era otra naturaleza. Veía a los animales, ¿verdad? Y era no era igual a él, semejante a él. Así que entonces ahí está en medio el hombre. Por un lado los ángeles, pero pues no igual a ellos. Los animales no eran igual a él. Creo yo que Dios tenía pensado crear a la mujer. Pero al traerle a los animales a Adán para que le pusiera nombre, creo yo que Dios inteligentemente hizo que el hombre tuviera una necesidad y un deseo. Un deseo. ¿No? Le despertó el deseo. Le despertó el deseo, la necesidad de tener una compañera. Así como había visto a los animales que venían en pareja, aunque no lo dice así explícitamente el relato bíblico, pero se deduce de eso. Y entonces él le pone nombre Sibe. Entonces se crea en el corazón, en la mente del hombre, la necesidad y el deseo de tener a alguien semejante a él. Entonces podríamos decir, pastor, que el propósito de la institución del matrimonio en la mente de Dios era que el hombre estuviera complementado. Sí, le hizo justamente un complemento, eso es lo que inclusive analizaremos un poquito más, con más detenimiento en la segunda parte, pero era justamente para que el hombre se sintiera completo. En otras palabras, estaba la mitad de la raza humana, vamos a utilizar ahora la expresión, estaba la mitad de la raza humana, pero faltaba una mitad de la raza humana, porque solamente con Adán no habría llegado muy lejos la raza humana, ¿no? Claro. Necesitaba otra persona con quien platicar, otra persona con quien pudiera cumplir el mandato divino de fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Eso faltaba, por eso es que el hombre está solo y cuando ve que los demás están acompañados, él anhela. Oye, allá va el ciervo con la cierva, aquí va el gato con la gata y yo aquí solo ¿qué hago? Eso me parece que es el aspecto básico de la lección. El anhelar una persona que pudiera parecerse a él, que pudiera ser como él, que pudiera hablar como él y que pudiera también tratar de comunicarse con él. ¿Y tan grande fue su deseo, pastor, o esa necesidad de convivir con alguien semejante a él, que cuando se la presenta, exclama gozoso, ¿no? ¡Wow! Esta es carne de mi carne, es hueso de mi... Es así
esa sí es como yo. Y no tan solo como yo, sino que soy yo en ella. Así Porque es mi carne, es mi hueso, somos iguales. ¿Qué poesía, no? ¿Qué manera de decir de parte de Adán? Que está él totalmente satisfecho con lo que Dios le da como compañero. Sí, satisfecho y feliz, ¿no? Así es. Parece que la otra palabra es feliz porque él dice, realmente Dios fue más allá de lo que yo me hubiera imaginado. ¿Verdad? Quizá yo me hubiera imaginado otra persona, pero oye, lo que me dio Dios Fue lo mejor. no hay nadie que se parezca, ¿no? Y me llama la atención también, pastor, que la lección menciona que no hizo a Eva igual del polvo de la tierra, como un ente independiente, la forma de su propia costilla. Sí, eso tiene mucho significado, porque al crearla justamente de la costilla, nosotros podemos decir que la mujer no fue hecha igual que Adán del polvo, sino que fue hecha justamente de carne de su carne y sangre de su sangre y hueso de sus huesos. O sea, de ahí la forma para que el hombre, como externaba el pastor Abraham, tenga la seguridad de decir, ¿sabes qué? Es la parte, es mi parte, pues es mi otra parte. Miren, esa parte que ven allí es mía, es mi... Soy yo en ella. Sí, soy con esto estamos completos, pues así la ven ustedes diferente, porque un hombre y una mujer físicamente son diferentes, fisiológicamente son diferentes, pero cuando... No, así como la ven, ella es mi otro complemento de tal manera que ahora sí somos, ¿qué cosa? Somos una sola carne. Maravilloso. Maravilloso. Y antes de irnos a una pausa, a mí me gustaría solamente preguntarles, pastores, ¿significa que la institución del matrimonio, siendo que fue creada antes de la caída, es una institución sagrada, así como el sábado? Sí, exactamente igual. De las dos instituciones que Dios permitió que el hombre pudiera preservar después de la caída, tenemos dos instituciones, porque así le llamamos dos instituciones. Una es el sábado, una institución en el tiempo. Dios bendijo el tiempo, por un lado, y lo estudiaremos más adelante en una de las lecciones, y por otro lado la institución del matrimonio. Así que el matrimonio tiene un origen divino. Ahora, yo nomás quisiera comentar un poquito. Esto hace que nosotros tengamos la seguridad de que el matrimonio debe cumplir ciertas expectativas, porque se ideó en la mente de Dios. Y entonces el matrimonio no puede ser un centro de conflictos. El matrimonio una persona o dos personas que se unen en matrimonio no es para que estén sufriendo, ¿no? Como si hubieran llegado al infierno, sino que por el contrario, es para que puedan complementarse y puedan desarrollar al máximo las potencialidades que en las manos de Dios pueden justamente desarrollar. ¿Verdad? No estamos hablando aquí que van a desarrollar un potencial, que por aquí... No estamos hablando aquí de humanismo ni nada de eso, estamos hablando de toda la potencialidad que Dios puso en el hombre, puso en la mujer, y que juntos, complementados y colocados en las manos del Señor, pueden desarrollar. Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos permiten. En un momento vamos a regresar con este interesante tema. No se vayan, quédense con nosotros. Agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Perdido como un náufrago en el mar, o perderlo todo hasta el aliento. Si estar
palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra, mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, la soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Gracias por estar con nosotros. Estamos estudiando la lección número 9, el matrimonio, un don del Edén. Y por supuesto es una lección muy interesante, ¿verdad? Que toca aspectos muy básicos de lo que Dios pensó cuando instituyó el matrimonio. Estamos hablando del propósito del matrimonio. ¿Creen ustedes, pastores, que el propósito del matrimonio entonces en la mente de Dios era también el desarrollo del hombre? Sí, yo estoy convencido que el ser humano tenía que desarrollarse, y nosotros lo podemos ver de acuerdo a lo que dice Eclesiastés, por ejemplo. Eclesiastés dice que cuando dos juntos caminan, si uno se resbala y se cae, el otro lo levanta, ¿no? Y después agrega, pero hay del solo, porque el día que se caiga no habrá quien lo levante. También el mismo sabio Salomón agrega que pues una persona sola no se puede calentar, pues si hay dos juntas se pueden calentar, ¿no? También el profeta, uno de los profetas menciona, bueno, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el Dios tenía mucho más que enseñar a la raza humana, porque realmente tenía mucho más, y dejó la institución del matrimonio para que justamente ellos crecieran juntos, desarrollaran juntos, aprendieran muchísimas cosas juntos, porque realmente una persona casada y una persona soltera, cuando una persona se casa aprende. ¿Y qué aprende? Aprende cómo se comportan realmente las mujeres, porque ahora un varón vive con una mujer ahí en su casa y de pronto ve que no se parece a él, que piensa diferente a él, que piensa diferente a los mismos varones, que sus sentimientos son diferentes. Eso es parte del desarrollo. Yo creo que, pastor, un hombre y una mujer que se casan, siguen el plan de Dios. Primero, así es, siguen el plan de Dios, porque hay personas que eligen unirse y sin casarse. Creo que un hombre y una mujer que deciden casarse, empiezan a seguir el plan de Dios. Ahora, el propósito por el cual. Primero, lograr la felicidad, ¿no? Así como Adán
no era feliz, no era bueno que estuviera solo. La soledad es mala, dijimos. Entonces, el matrimonio es para que estés con alguien, ¿sí?, con quien poder compartir y con quien poder relacionarte. Creo que ese es uno de los propósitos. Antes de la caída, dice la sierva del Señor que ellos eran susceptibles a una superación en sus capacidades, y es lo que buscaba Dios, en unión. Y ahora, después de la caída, yo creo que el hombre y la mujer casados se ayudan para salvación. Creo que el hombre debe de conducir a su esposa, que él ha elegido, a los pies de Jesús. Y la mujer también debe conducir a su esposo hasta Cristo Jesús, ¿no? Cuando predicamos en una boda decimos que ellos dos deben llegar, cuando hay algún problema en el matrimonio, deben ir a quien es el único que puede solucionar todo problema, que es Cristo Jesús. Yo creo que el matrimonio ayuda para salvación, y los dos deben comprometerse también en ayudar al otro mutuamente para salvación. Creo que es uno de los propósitos del matrimonio. Sí, el compañerismo que se debe brindar en el matrimonio es básico, ¿no? Uno es compañero del otro y por lo tanto están en igualdad. Nadie se cree más ni nadie se cree menos. Los dos son compañeros que se espera que caminen hacia un fin común, ¿verdad? El objetivo que ponen allá al frente, que ambos estén caminando hacia allá y que puedan lograrlo. Para eso solamente se logra teniendo un buen compañerismo. Otra de las razones por las cuales Dios dejó el matrimonio, tenemos que aceptar que es la procreación. Dios tenía el ideal de que el ser humano se reprodujera y llenara la tierra, ese siempre fue el objetivo de Dios. Pero tenía que cumplir esa fecundidad, tenía que cumplirse a través del vínculo matrimonial. No dejó Dios ninguna otra forma, ¿no? Es solamente a través de ese medio como el ser humano puede cumplir con el ordenamiento de Dios, ¿no? Pastor, qué bueno que tocó ese punto. A mí me gustaría que comentáramos un poquito sobre lo que acaba de decir. El propósito de Dios se ha distorsionado. Y vemos a nuestro alrededor que pues, la situación sigue siendo buena, pero como muchas cosas que el ser humano ha hecho después de la caída, la situación del matrimonio también se ha ido degenerando, pastor, degradando. Sí, una de las cosas que las Sagradas Escrituras justamente nos enseñan es que el matrimonio Dios lo dejó para dos personas de sexo complementario, como se les conoce ahora, o dos personas, o un matrimonio heterosexual, entre dos personas diferentes, un hombre y una mujer, como así se les llama. No, ni hembra. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en el capítulo 19 de San Mateo, retoma exactamente la misma idea. ¿Qué no dice que en el principio varón y hembra los hizo? Es decir, siempre el propósito de Dios ha sido la unión de un hombre y una mujer por una razón. Hemos dicho que si uno de los propósitos es la procreación, pues no se puede hacer entre dos personas del mismo sexo. Eso es imposible. No es parte del plan de Dios, ¿no? Ok. Sí, el matrimonio, al igual que otras instituciones, o el sábado, el matrimonio, y la creación fue afectada por el pecado, ¿no? Sin embargo, el matrimonio salta la barrera del pecado y los principios que dio Dios en un principio siguen vigentes hasta ahora, ¿no? Un matrimonio heterosexual, dice, para toda la vida. El casarse no es jugar a la lotería a ver qué me toca, a ver si me sale bien, es un compromiso de por vida, ¿no? Y eso, así lo debemos entender los cristianos que queremos seguir los lineamientos del cielo. Ahora, ¿seremos felices o los propósitos del matrimonio se cumplirán en la medida en que nosotros obedezcamos los principios de Dios para el matrimonio, ¿no? Cuando no obedezcamos esos principios, pues entonces, al igual cuando la mujer pecó, traerá infelicidad y traerá muerte o destrucción. Así que Dios puso principios en el matrimonio que debemos obedecer. Sí, y uno de esos principios también es la exclusividad, porque el hombre y la mujer son exclusivos para ellos.
ahí no debe intervenir ninguna persona más, ni los parientes, que le llamamos nosotros los parientes políticos, ni los amigos se deben involucrar, ni ninguna otra tercera persona. Por eso es algo exclusivo entre un hombre y una mujer, los cuales saben que el matrimonio es para toda su vida, ¿verdad? Por eso es que cuando los ministros religiosos dirigimos una boda, generalmente siempre les recordamos hasta que exhales tu último suspiro, y la gente normalmente dice, sí, lo prometo, así prometo hasta que exhales su último suspiro. Pero ellos entienden que es una unión exclusiva, no hay nadie más. Cuando alguien más empieza a inmiscuirse en esa exclusividad, en ese vínculo que solamente está compuesto por dos personas, entonces pueden empezar a haber problemas de celo, pueden empezar a haber problemas de discordia, etcétera, y eso daña la relación matrimonial. Hay principios que el hombre ha dejado atrás, por ejemplo en las relaciones sexuales, ¿no? Dios dijo entre un hombre y una mujer, y dentro del límite del marco del matrimonio. Ahora hay relaciones premaritales, extramaritales, ¿no? Que eso es desobedecer a Dios, y si esas prácticas se realizan, de seguro que traerá no felicidad a la persona, ¿no? Entonces yo creo que debemos establecer, ver el Génesis, ver el principio, qué principios puso el Señor, y entonces si lo seguimos en ese marco, ¿verdad?, de los principios divinos del matrimonio, seremos felices. Sí, no hay por qué. bendición. Sí, porque ahora, por ejemplo, la relación que lleva un hombre y una mujer en el matrimonio, Dios creó a iguales, ¿no? Y la relación debe ser entre iguales. Y ahora parece ser que no es así, ¿verdad? Algunos malentienden aún la palabra de Dios y creen que el hombre puede sojuzgar a la mujer y otras maltratar cosas, a su esposa, ¿no? Y cosas como Sí, esas, ¿no? pero aún así, recordemos, el Señor Jesucristo es bien claro, en el principio no era así, y si uno lee con cuidado el Nuevo Testamento, uno se encuentra que otra vez el Señor Jesucristo viene para otra vez poner al hombre y a la mujer en el nivel de iguales. Correcto. Así que yo siempre he dicho, si las personas que se creen feministas realmente quisieran una base para poder proclamar la igualdad, tendrían que leer las Sagradas Escrituras y leerlas bien. Porque las Sagradas Escrituras justamente hablan de otra vez en el Nuevo Testamento esa situación de iguales entre hombre y mujer. Por eso es que dice que en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni griego, pero tampoco hay libre ni esclavo, ni hombre ni mujer. Es decir, todos son, ¿qué cosa? Uno. Todos son iguales en Cristo Jesús, ¿no? Se han desvirtuado tanto, pastor, que hay comentarios bromas de mal gusto en cuanto al matrimonio, ¿no? Qué bueno Adán que no tuvo suegra, por ejemplo, dicen algunos, ¿no? Y yo soy la cabeza, sí, pero dice la mujer, tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello, y quién sabe cuántas cosas más. Algunos dicen, quiere tener 2 meses sin pleito con su esposa, pues mándela de vacaciones. ¿Qué hacer para que en verdad los principios que en un principio estuvieron en el Edén estén ahí? Yo doy un consejo siempre. Vuélvanse vulnerables, tanto el hombre como la mujer. O someteos unos al otro, ¿no? Volverse vulnerable. Que Filipenses 2, donde expresa que el Señor Jesús se vació, ¿sí?, sea la actitud del esposo y sea la actitud de la esposa, ¿no? Ser vulnerable, es decir, vaciarse, ver al otro como superior, pero mutuamente, ¿no? Creo que no tenemos tiempo para esto, es amplio, claro, y no tenemos, pero yo creo que si alguien quiere ser feliz, vaya a los principios bíblicos y ahí encontrará las bases para la felicidad. Sí, porque inclusive lo que dice el pastor Abraham está de acuerdo con lo que dice Efesios capítulo número 5. Cuando nosotros leemos Efesios, a veces nada más lo empezamos a leer a partir del versículo número 22. Casadas estén sometidas a vuestros maridos, etc. Pero si uno lee el versículo 21, que es realmente la clave para entender toda esa parte, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Es la clave para entender ese pasaje. Así es. De hecho. O sea, nosotros decimos, someteos unos a otros. ¿Y quiénes son los unos y quiénes son los otros, verdad? Claro. A veces nomás decimos, pues que se sometan a mí. No, eso no es lo que está diciendo. Someterse uno al otro es que ambos nos pongamos de acuerdo para que tengamos que entender que en ocasiones la mujer tiene razón y en otras ocasiones el varón también tiene razón. Claro. Eso es someterse, es aceptar que no soy el único que tiene razón, sino que hay otro ser humano con el cual convivo que también tiene razón. Claro, y merece respeto. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten. En un momento vamos a regresar y vamos a continuar con esta interesante conversación. No se vayan. Bien, estamos de vuelta, entrando prácticamente a la tercera y última parte de este repaso de la lección. Y estamos hablando justamente de la lección número 9, el matrimonio, un don del Edén. Ya hablamos de los dos primeros puntos, lo que es el origen y el propósito del matrimonio. Y hoy vamos a entrar en este momento al tercer punto, que es el símbolo del matrimonio. Y me parece, pastores, que uno de los más hermosos símbolos del matrimonio es lo que dice aquí Efesios 5. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. El matrimonio es un símbolo del tipo de relación que Dios tiene con su pueblo, o quiere tener con su pueblo. Que Dios quiere tener. Sí. Quiere tener con su pueblo. ¿Qué elementos, pastores, podemos nosotros rescatar de ese tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo para aplicarlo a nuestra relación matrimonial hoy? Más que estamos viendo una sociedad, pastor, donde ya hemos hablado un poco, todo se ha venido degradando, ¿verdad? Se ha venido degenerando. ¿Cómo podemos nosotros rescatar esos principios y aplicarlos en nuestras relaciones matrimoniales hoy? Bueno, tenemos que aceptar que el matrimonio como símbolo aquí de manera específica en Efesios menciona un compromiso, ¿verdad? Porque eso es lo que sí menciona. El Señor Jesucristo estaba tan comprometido con su iglesia que se sacrificó por su iglesia. Así que eso tenemos que aceptar que es una de las primeras cosas que la persona debe entender, la persona que se casa debe entender. Hay un compromiso y en ese compromiso a veces tengo que sacrificar Ciertas algunas cosas, ¿verdad? A veces tengo que sacrificar hasta mi manera de pensar. Hay personas que en la actualidad piensan, no, pues es que yo con esta no puedo vivir. Y pueden cambiar de cónyuge una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que quieran. Mientras él no cambie, no sirve de nada. ¿Verdad? Yo he leído sobre matrimonios que personas que se han casado con alguien que las golpea, se divorcian y se casan con otra persona que las vuelve a golpear, se vuelven a divorciar y se casan con otra persona exactamente igual. Entonces, ¿el problema en quién está? ¿En el que las golpea o en ellas que se dejan? Pues está en los dos, ¿verdad? Aquel que quiere golpear a alguien, pero la persona necesita cambiar. Por eso es que un matrimonio, cuando tiene problemas y ve que es un compromiso, hará todo lo posible por superar los problemas, porque sabe que los problemas todos tienen solución, y tienen solución, sobre todo estamos hablando desde el punto de vista cristiano, porque si Dios es el que origina el matrimonio, sabe cómo se solucionan los problemas matrimoniales. Pero hay un compromiso, ¿no? O sea, hay un compromiso, hay amor incondicional, Sí, fidelidad, exclusividad, unidad. santidad está mencionado. Santidad. Ahí también Sí, aquí en Efesios capítulo 5, digo yo que da mucho para comentar. Ya dijimos que en el versículo 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, la base del sometimiento del hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre es el temor de Dios. Correcto. Ya vimos que el temor de Dios pues, es el respeto, ¿verdad?, hacia sus leyes y sus principios. Y entonces en el versículo 2, como ya dijo en el versículo 21, someteos los unos a los otros, entonces bueno, les voy a decir cómo se deben someter. A las mujeres les dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos, como al Señor. ¿Okay? Así que, ¿quién se va a someter? La mujer se va a someter. ¿Cómo?
estad sujetos a vuestros maridos. Pero también en el versículo 25 ¿Qué es lo que le muchos dice a los no leen? hombres. ¿Sí, no? Bueno, ya le dije a las mujeres cómo se van a someter. Ahora te voy a decir. Ahora te voy a decir a ti, hombre, cómo te debes de someter. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Cristo dejó el cielo, vino, entregó su vida para darnos vida a nosotros, a la iglesia, pero con un propósito, dice el versículo 26, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. Es decir, Cristo murió por nosotros, Cristo entregó su vida. ¿Qué le toca a la iglesia, a nosotros como iglesia? Responder ese amor, ¿no? Él nos puede limpiar, nos puede lavar, santidad, purificación. Entonces, esa es una metáfora de la unión que Dios quiere, que nos unamos a Él en santidad también. Sí, y en el caso de manera específica, en el caso del matrimonio, habla de que el varón debe estar dispuesto a sacrificarse por su esposa. Ahora, el que se sacrifica por la esposa nunca va a tratar de golpear a la esposa, porque no es lo que está diciendo aquí. Hay personas que a veces dicen, bueno, es que pues yo soy la cabeza, soy el que pienso. Cuando las Sagradas Escrituras de manera específica aquí están hablando de ser la cabeza, están hablando de que hay un origen. Y el origen, ¿verdad? El origen de la mujer, pues es el varón. Pero el origen del varón es Cristo. Dios. ¿Verdad? Por eso es que todo mundo tiene en cierta manera una parte de origen que está en alguien, pues. El hombre no existiría si no hubiera Dios, pero como hay Dios, el hombre se origina de ahí. La mujer no existiría si no hubiera varón, entonces de ahí se origina. No significa por eso que el hombre es el único que piensa, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Significa que hay un origen, y también significa que el varón debiese en un momento determinado hacer todo lo posible para que su esposa se la pase bien. Porque el Señor Jesucristo no agarra a la iglesia y la golpea, la odia, la recrimina, ¿no? Simplemente se entregó hasta la muerte por amor a la iglesia, ¿no? Lo cual es realmente sublime y extraordinario. Claro. En el segmento pasado, pastor, citaba Filipenses capítulo 2, y mire lo que dice el versículo 3. Le habla a la iglesia, pero se puede aplicar a hablándole a la iglesia nos habla a nosotros y al también. matrimonio también. Dice, nada hagáis por rivalidad o vanagloria. ¿Sí? El impulso del esposo no debe ser para rivalizar, ni para vanagloriarse. Antes viene en humildad, considerando a los demás. Pudiéramos decir, tu esposa considera a tu esposo como superiores a ti. Y tu esposo considera a la mujer como superior a ti. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Es decir, mi obligación cristiana, tengo una deuda de amor con la esposa. Así es. ¿No? Basada en el amor de Dios. Así es. Y le tengo que proveer ese amor a mi esposa. Y es bonito que cuando paga uno esa deuda, uno luego se vuelve a endeudar otra vez, ¿no? Sí, y el mismo versículo 29 del capítulo 5 de Efesios es muy claro, porque dice, porque nadie odió jamás a su propia carne. O sea, y si tú no te odias a ti mismo, ¿cómo vas a odiar a tu esposa? Si no dice, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que de lo que está hablando aquí Pablo es de ese cuidado que se debe tener. Parece que en nuestros días todo el mundo quiere nada más para sí, ¿no? A ver qué saco, a ver cómo soy feliz. Pablo de lo que está hablando es, en la medida que tú te preocupes por tu cónyuge, es en la manera en que te vas a sentir satisfecho en la vida matrimonial, porque entonces estarás desarrollándote. Sabrás que hay una persona a tu lado con la cual caminas, con la cual te puedes tomar del brazo, a la cual puedes recurrir, con quien te puedes recostar, porque es la manera en que nosotros como iglesia nos acercamos con el Señor Jesucristo, exactamente de la misma manera. Yo voy con el Señor Jesucristo, sé que el pecho de Él está listo para que yo me recargue en Él, sé que está dispuesto a escucharme. Eso es lo mismo de lo que está hablando
justamente el apóstol Pablo en relación a la vida matrimonial. Usted leía, pastor, un versículo que dice, nadie maltrata su propia carne. Así es. Es decir, cuando maltratamos a la mujer, estamos maltratando a uno Nosotros mismo. mismos. Pero lo contrario también. Cuando nosotros vemos por las necesidades de la esposa, cuando acariciamos a la esposa, cuando vemos por ella, pues nos estamos acariciando uno y queda uno satisfecho en pagar esa deuda de amor que tenemos para con la esposa. Claro. Estamos prácticamente llegando al final de nuestro repaso de la lección. Si el tiempo se ha ido muy rápido. Pero ahí me gustaría que termináramos, pastores, si les parece bien, con una palabra de ánimo a nuestros hermanos, pero basados en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, donde todo se ha ido pues deformando, incluso la institución del matrimonio. Seguramente en nuestro público hay personas con problemas matrimoniales, seguramente hay algunos divorciados, seguramente hay algunos que están pensando en abandonar su hogar. ¿Qué podríamos decir, basados en esta interesante lección y basados en este símbolo tan lindo que el Señor nos dejó en su palabra del matrimonio? ¿Qué podríamos decirles a estas personas, pastora? Bueno, yo le quisiera decir a todos los hermanos que nos observan que si Dios es el creador del matrimonio, Él tiene todas las soluciones para cualquier problema en el cual ellos se puedan encontrar. Y si Él tiene las soluciones, solamente tenemos que acudir a Él. Cuando acudimos a Él, sin duda alguna, Él solucionará los problemas. Segundo, quisiera también, hermano, que recordaras que tu matrimonio es para siempre, pero Dios desea que siempre te la pases bien. No que lo sufras. No, el matrimonio es para sufrir, es para que te la pases bien, para que disfrutes. Por eso es que la Sagrada Escritura más de una vez dicen, gózate con la mujer de tu juventud, inclusive nos lanza hasta la juventud, disfruta, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ese es el deseo que justamente Dios tiene. Y yo creo que es posible que se cumpla si colocas tu vida en las manos del Señor, deja que Él haga que tu matrimonio pueda ser la bendición que Él quiere que sea mientras estás caminando aquí en esta tierra. Pastor Abraham. Si eres casado, bienaventurado, ¿no? Y si te casaste, es que empezaste el plan de Dios, ¿verdad? Para satisfacer tus necesidades y para hacer que seas feliz. Ya te casaste. Ahora te casaste para ser feliz, pero no lo has logrado. Bueno, sed sumisos los unos a los otros en el temor del Señor. Es decir, ¿quieres ser feliz? Busca a Cristo Jesús. Cuando el hombre busca a Cristo Jesús y la mujer busca a Cristo Jesús, convergen en Cristo Jesús. Y ahí pueden encontrar unidad, ¿no? A los que hemos llegado a casar les digo, no busquen la felicidad como un fin. No. La mujer quiere encontrar la felicidad en el hombre y el hombre quiere encontrar la felicidad en la mujer. La buscan en lugares equivocados. La mujer la busca en el hombre que no la tiene y el hombre la busca en la mujer que no la tiene. Hay uno que sí tiene la felicidad y ese es Cristo Jesús. Si ambos buscan a Cristo Jesús, yo creo que la felicidad la van a alcanzar en Cristo Jesús. Y gracias, pastor. Y yo creo que también ese mismo consejo le podríamos dar a los que piensan casarse. Si hay algunos jóvenes allí que piensan casarse, haga el llamado, pastor. ¿Verdad? Todos los que piensan casarse, recuerden una cosa. Es bonito buscar a una chica con una linda sonrisa, con un bonito cuerpo, con un bonito pelo. O si eres una chica, a un joven bien parecido, todo eso es importante. Pero lo más importante, busquen a una persona que ame a Jesús con todo el corazón y que decida y que tenga el deseo de ser fiel a los principios que están en este santo libro y verán cómo las cosas funcionarán muy bien en su matrimonio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta pronto.